A nombre de las magistradas y de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, les damos la más cordial bienvenida a esta sesión virtual del Círculo de Lectura, la segunda que corresponde al bloque temático que hemos denominado 7 siglos de la Ciudad de México y que hoy vamos a dedicar específicamente a comentar la obra que se llama Fiestas y Supersticiones de los Antiguos Mexicanos en la Historia General de Fray Bernardino de Sahagún. Se trata de un compendio de la referida Historia General de las Cosas de Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, porque la obra es muy extensa. Es una enciclopedia completa y podríamos decir que pues, es un tratado de una obra absolutamente completa que pues llevó toda una vida, toda la vida prácticamente o una gran parte de la vida de Fray Bernardino de Sahagún. Se estima actualmente que el estudio de esta obra es absolutamente necesario para toda aquella persona que quiera comprender la realidad del mundo indígena, particularmente la correspondiente al altiplano mexicano. La Historia General de las Cosas de Nueva España es la obra, insistimos, que comprendió una gran parte de la vida de este religioso franciscano, que le llevó pues todo el tiempo para escribirla, traducirla y editarla, que fue un total de 45 años, entre 1540 y 1585, muy poco después, dicho sea de paso, de consumada la conquista. Es conocida también como el Códice Florentino o Códice Laurentino, debido a que la Biblioteca Laurenciana de Florencia, Italia, resguarda una copia del original que envió Bernardino de Sahagún a Roma a través del padre Jacobo de Testera para que fuera entregada al Papa Pío V. La obra está disponible en línea en el portal de la Biblioteca Digital Mundial, gracias al apoyo y financiamiento de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Por supuesto, les agradecemos a todas las personas que nos están siguiendo, como siempre, a través del canal institucional de YouTube del Tribunal Electoral y de la cuenta de Facebook Live del editorial del Tribunal. Hoy vamos a tener el gusto de contar con la participación del doctor José Ramón Narváez, profesor, investigador de la Escuela Judicial Electoral, pero sobre todo un amigo muy apreciado y muy querido por todas las personas que integramos este círculo de lectura. Nos acompaña también Elizabeth Martínez, doctora en Ciencia Jurídica por la Universidad Internacional de Andalucía y maestra en Historia por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, a quien le damos también la más cordial bienvenida. También nos da mucho gusto tener en la moderación a nuestro amigo el doctor Carlos Báez Silva, quien participa con la representación de la Escuela Judicial Electoral y que nos va a hacer el favor de dar lectura a las síntesis curriculares de nuestros dos distinguidos presentadores. Así que, estimado Carlos, te ruego que hagas uso de la voz y que puedas iniciar con la moderación de estos dos grandes presentadores que tenemos el día de hoy. Muchísimas gracias, Agustín. Muchísimas gracias a todas las personas que, pues, siguiendo esta tradición del círculo de lectura, porque si mal no recuerdo, tiene ya sus varios años esta muy sana y muy provechosa práctica al interior del tribunal y ahora, pues, a través de estos medios. Y qué mejor manera de retomar este círculo de lectura en esta segunda sesión, pues que escuchar lo que bien se tenga que decir acerca de esta obra monumental, como bien lo acaba de decir Agustín, y precisamente dicen por ahí, parar oreja y escuchar lo que bien se tenga que decir sobre esta obra, pues contamos en esta ocasión con el gran gusto, el gran agrado de recibir a la doctora Eva Elizabeth Martínez Chávez, que es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, SNI 1. Doña Eva Elizabeth es doctora en Ciencia Jurídica, Teoría, Historia y Comparación por la Universidad Internacional de Andalucía,
maestra en Historia Regional Continental por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, así como licenciada en Derecho por la misma Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La doctora Martínez Chávez ha desahogado estudios postdoctorales en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de Michoacán. Ha realizado estancias de investigación en el Centro de Estudios Históricos del Colegio de México, el Max Planck Institute für, bueno, está en alemán, pero es algo así como el Instituto Europeo de Investigación en Frankfurt, Alemania, y el Centro de Estudios para la Historia del Pensamiento Jurídico Moderno en Florencia, Italia. Se desempeñó en algún momento como investigadora contratada por el referido Instituto Max Planck, así para colaborar en el proyecto Diccionario Histórico de Derecho Canónico en Hispanoamérica y Filipinas, los siglos XVI y XVIII. Ha impartido docencia en la Universidad Pedagógica Nacional y en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de su alma mater, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Igualmente estuvo adscrita como investigadora contratada a la Facultad de Derecho de la Universidad de Huelva, en España. Entre sus publicaciones recientes me permito destacar España en el recuerdo, México en la esperanza, Juristas republicanos del exilio, editado en Madrid por la Universidad Carlos III y Dickinson en 2020, así como Redes en el exilio, Francisco Ayala y el Fondo de Cultura Económica, igualmente en España, editado por la Universidad Carlos III de Madrid y la editorial Dickinson, así como el Colegio de Michoacán en 2017. Bienvenida, doctora Martínez Chávez. Y antes de cederle el uso de la voz, me voy a permitir presentar o representar a nuestro querido compañero, el doctor José Ramón Narváez Hernández, abogado, mención cum laude por la Universidad Panamericana. Tiene un doctorado europeo por investigación en teoría e historia del derecho en la Universidad de Florencia, con mención honorífica por la tesis presentada. Fue investigador en América y en Europa. Escribió para importantes revistas especializadas de diversos países. Es profesor de grado y posgrado en varias universidades, entre ellas la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue subdirector de Estudios Históricos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en nuestro país. En octubre de 2008 fue designado presidente del Instituto Latinoamericano de Historia del Derecho. Ha publicado, entre otras, las siguientes obras: La persona en el derecho civil, historia de un concepto jurídico; Breve historia del ombudsman en México; Historia social del derecho y la justicia; Historia social de la defensa de los derechos en México; y Problemas actuales de la historia del derecho en México, como coordinador. Actualmente tenemos el enorme gusto de que se desempeñe como profesor investigador en la Escuela Judicial Electoral de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Hechas las presentaciones debidas y precisamente para escuchar sus comentarios en torno a este monumental libro del cual hemos leído o hemos compartido una selección de algunos capítulos, Historia General de las Cosas de la Nueva España, pues invito precisamente a la doctora Martínez Chávez a que haga uso de la voz. Muchísimas gracias, bienvenida. Gracias, doctor Agustín Millar, doctor Carlos Báez, por la presentación y por la invitación. Y por supuesto, gracias a todos los que nos acompañan este día. Bueno, como ya se mencionó, el libro sobre el que hablaremos es Piezas y supersticiones de los antiguos mexicanos en la historia general de Fray Bernardino de Sahagún. Como ya es sabido, este libro forma parte de una obra más amplia que también, como ya mencionaron, es la historia general de las cosas de la Nueva España, escrita por el fraile franciscano Fray Bernardino de Sahagún durante el siglo XVI. Hasta aquí ya tenemos varias pistas que nos ayudan a contextualizar la obra, es decir, nos ayudan a ubicar en el tiempo y en el espacio lo que leemos. Más aún, nos dicen algo o mucho sobre el autor. Era un fraile franciscano. Esto es importante porque fueron los franciscanos la primera orden que llegó a Nueva España con la finalidad de adoctrinar, misionar, colonizar y enseñar a los indios.
Recordemos que Nueva España era el nombre que se le daba en ese tiempo a lo que ahora conocemos como México. Y bueno, para entender todo esto o contextualizar mejor, debemos recordar que la justificación jurídica de la conquista de las entonces llamadas Indias se dio gracias a las bulas de donación que se dan en 1493 por el Papa Alejandro VI y que hizo en favor de los reyes católicos Fernando e Isabel. Bueno, por medio de estas bulas, el Papa donaba a los reyes las tierras que acababan de ser descubiertas un año antes, es decir, 1492. Y estas bulas de donación y el respeto que en el momento se tuvo, se debe a que en ese tiempo, estamos hablando ya en el final de la Edad Media, acababa un largo periodo en el que el pontífice romano había acumulado poder y respeto, lo que le permitía considerarse con el derecho de ceder estas tierras de recién descubiertas a los reyes que le habían solicitado. Ahora bien, la Santa Sede cede estos territorios, es decir, las Indias, a la corona con una condición, básicamente con una condición, de evangelizar a los paganos que en ellas se encontraban, es decir, a los indígenas. Así pues, la expansión del Imperio Español se legitima por el mandato evangelizador en las Indias y los primeros momentos de esta evangelización fueron las órdenes religiosas las que se trasladan a los territorios recién descubiertos para, como les digo, evangelizar a sus habitantes. Como ya les había comentado, fueron los franciscanos la primera orden que llegó. Después llegan otras, pero la primera que llega a la Nueva España son los franciscanos. Y en los conventos se enseñaba a los indios y también a la creciente población mestiza, que la población está mestiza, producto del mestizaje entre europeos e indígenas. Bueno, entonces, estos frailes franciscanos en sus conventos enseñan a la población indígena y a las mestizas las primeras letras y también se busca que aprendan el latín con la intención de que recibieran el sacramento del orden y fueran los que posteriormente fueran agentes de evangelización. Y de hecho ya para finales del siglo XVI y principios del siglo XVII, la mayor parte de los frailes que componían esta orden habían nacido en la Nueva España y habían sido educados en los colegios franciscanos. Pero voy a regresar un poquito en el tiempo para poder tratar de comprender mejor la obra que nos ocupa este día. Les propongo un ejercicio de imaginación. Imaginemos a la Nueva España en los primeros años del siglo XVI, que es donde nos sitúa el autor de este libro. Llegan los soldados a un territorio enorme, totalmente desconocido, tanto en su geografía como en sus pobladores y las costumbres de estos pobladores. Imaginemos a estos hombres llegados de la península ibérica, que aún en ese entonces no se podía considerar España, como ahora lo conocemos, porque el territorio estaba dividido en reinos y no existía aún el poder suficiente de los reyes de Castilla para doblegar a otros reinos, cosa que se fue dando posteriormente y bueno, ya si vamos ya al periodo de Cádiz, ya se puede pensar en una España, ¿no? Pero en este momento pensemos en reinos. Bueno, pues imaginemos a estos soldados bajando de sus barcos y construyendo las primeras poblaciones en los territorios que iban conquistando. Entonces, esa conquista se da, por supuesto, por medio de las armas, pero también tenemos en esos primeros momentos una especie de conquista en dos vías. Por un lado estaba la conquista armada, después de esa debía llegar la conquista espiritual. Y así tenemos, digamos, dos especies de soldados, los que conquistaban con las armas y los que conquistaban con la palabra de Dios, por supuesto el Dios católico y romano. Entonces,
Tenemos una conquista, la armada, otra conquista, la espiritual, que de alguna forma se iban complementando. Por este motivo es que se dio la llegada de los misioneros después de las bulas de donación del Papa, que acabamos de mencionar. Y bueno, imagínense ustedes que llegaban los soldados, conquistaban un territorio, trataban de congregar a los indígenas y se asignaba a un misionero para que hiciera la labor de evangelización. Bueno, este misionero debía enseñar a los indígenas la nueva religión, lo que para el nuevo Dios se consideraba bueno, lo que estaba permitido y lo que estaba prohibido. Para esto, era de suma importancia conocer las costumbres de los indios, conocer su lengua y también tratar de enseñar la de los conquistadores, ya que de otra forma era imposible tener una comunicación con ellos. ¿Cómo vas a evangelizar y a enseñar toda una nueva forma de ver el mundo, una cosmovisión diferente, si no te entiendes con las personas a las que quieres evangelizar? Entonces, de ahí, de esta necesidad, surge el interés de los misioneros por formar escuelas y por enseñar en ellas a los nativos y enseñar, bueno, tanto los entresijos de la religión de los conquistadores como su lengua, ¿no? Y una cosa que era importante en esos primeros tiempos de la evangelización es que los misioneros conocieran la lengua de los indígenas a los que iban a adoctrinar. Y como ya sabemos, en esos territorios de la Nueva España, particularmente que estamos hablando, pero bueno, era en general para los territorios de lo que llamaban ellos las Indias, no existía una sola lengua, había infinidad de lenguas, por lo tanto, la labor de los evangelizadores era aún más complicada. ¿Por qué? Se daba el caso de que los mandaban a un territorio, trataban de aprender la lengua y después los cambiaban a otro. Entonces, algunos sí tenían facilidades para aprender, como Fray Bernardino, como bien lo dice el libro. Para otros, como para muchos de nosotros ahora, las lenguas no se les daban muy bien y entonces existía ahí una imposibilidad para adoctrinar a estos indígenas. Y, por lo tanto, un fracaso en la labor misional y de adoctrinamiento. Y bueno, como menciona en su texto Fray Bernardino, era necesario conocer las costumbres de los indios para poder extirpar acciones que iban contra la religión cristiana y que los indios realizaban en honor a sus dioses. Dioses que, como ya vimos, tenían, por supuesto, antes de la llegada de los españoles. De esta necesidad de conocimiento y de transmisión a otros misioneros para una conversión más efectiva, es donde cobra mayor importancia esta obra, la obra en conjunto que realiza Fray Bernardino, y que, recordemos, llega a Nueva España en 1529, muy pocos años después de la conquista de ese territorio. Por tanto, las costumbres de los indios recién conquistados aún no se extirpaban y era necesario conocerlas porque, como el mismo Bernardino dice, las palabras y las costumbres de los naturales no son desconocidas para ellos y son de uso común. Sin embargo, para nosotros, en la mayoría de las ocasiones, son totalmente desconocidas. Así, esta labor de indagación del fraile resultaba de trascendental importancia, tanto para sus compañeros que necesitaban conocer, para sus superiores en la península, que también era necesario entender este nuevo mundo que trataban de evangelizar, y para identificar esas costumbres paganas que querían eliminar. Además, creo yo, de todo lo anterior, ayudaba a legitimar su presencia en las nuevas tierras, pues al mostrar y documentar las brutales costumbres de los naturales, se justificaban su presencia y la conquista armada, pues en esta, digamos, concepción del mundo que tenían, lo que se buscaba era la salvación de las almas de estos nuevos posibles cristianos. ¿Por qué hice todo este recorrido histórico sobre la obra que vamos a tratar hoy? Pues básicamente porque considero que toda lectura es una interpretación que hace el lector
de aquello que el autor plasmó y que nosotros, lectores ya del siglo XXI, buscamos comprender, pero lo hacemos desde nuestras propias circunstancias, desde nuestra propia forma de ver el mundo, un mundo que es totalmente diferente a aquel en el que el autor escribió. Un mundo nuestro que difícilmente comprende ese otro mundo del que el fraile nos habla. Por eso es que consideré que podría ser beneficioso hablarles un poco de lo que ahora conocemos sobre el autor de la obra, los motivos de su elaboración, las coordenadas temporales y espaciales en las que se llevó a cabo, y por qué la interpretación de la que les hablé y que solemos hacer se realiza desde nuestra propia experiencia de vida y los conocimientos o ausencia de ellos que tenemos. Les aseguro que no es la misma lectura que se hace de una obra cuando tenemos 20 años que cuando tenemos 50. La obra no cambia, cambia el lector, cambiamos nosotros, cambia nuestra experiencia de vida, nuestros conocimientos, y por lo tanto regresamos a esa obra décadas o años después y podemos entender cosas totalmente distintas que las que entendimos en una primera lectura. Y bueno, para no ampliar más mi tiempo, dicho lo anterior, con esto concluyo. Muchísimas gracias, doctora Martínez, por este primer acercamiento al contexto precisamente en el que pues llega Fray Bernardino y empieza esta importante labor de la cual pues vamos a nosotros a conocer mucho tiempo después, como mencionaba muy bien Agustín, pues este producto de toda una larga vida, precisamente dedicada a esta importante labor, no solamente de evangelización, sino, bueno, sí, principalmente evangelización, pero sobre todo de conocimiento, hoy le podríamos llamar antropológico, del lugar, las personas a su alrededor y evidentemente la lengua, las lenguas que hablaban estas personas para, ahora sí, conocerlas mejor y sobre todo conocer de mejor manera eso, sus costumbres, sus tradiciones, sus fiestas y de alguna manera también vincular o aprovechar ese conocimiento, tomar ese conocimiento para poder transmitir a su vez la palabra del Dios cristiano que traía consigo Fray Bernardino de Sahagún. Y pues ahora me da mucho gusto dejarle el uso de la voz a mi compañero José Ramón Narváez Hernández, por favor. Muchas gracias. Agradezco a mi querido amigo Agustín Millán el espacio, la invitación y luego por la tenacidad con la que ha seguido impulsando estos espacios de cultura y reflexión y más porque pues parece un oasis en un desierto de apatía hacia lo histórico, ¿no? O sea, luego coincidimos que este era un año absolutamente importante para estos temas. O sea, ya, digo, podríamos discutir sobre 1521, ¿no? O sea, es decir, si hoy por hoy tiene pues eso, la trascendencia de la que está hablando Elizabeth y Carlos Báez, pero seguro, o sea, 1821, o sea, no reflexionar sobre eso, sí parece escandaloso, ¿no? O sea, es decir, todos los constitucionalistas de este país tendrían que estar volcados en ese tema, ¿no? O sea, es rarísimo. Y bueno, pero aquí estamos. Tribunal Electoral sí lo está haciendo, ¿no? Y bueno, pues el equipo grandioso que tiene detrás Agustín para lograr estas cosas y que siempre lo acompañan y lo flanquean. Y agradezco a las y los presentes. Y bueno, la moderación de mi querido amigo Carlos Báez, siempre un interesado en los temas de historia. Y gracias a Eli que pues se dio el tiempo para estar aquí con nosotros, creo que tenemos que visibilizar el trabajo de personas como Elizabeth, que es una gran académica, una estudiosa de cepa, con una vocación tremenda, ¿no? Y que bueno, pues quizá porque justo está en Michoacán, no está en la capital, ¿no? Quizá o sea, todas estas razones y otras que no quisiera mencionar, hacen que luego no tengamos en el radar a personas tan valiosas como ella. Por eso
cuando pues sugirieron la integración de Elizabeth, pues me dio muchísimo gusto y qué bueno que se pudo dar al final el cruce de agendas. Bueno, yo voy a hacer una cosa, justo voy a tomar la última suspicacia de Eli, ¿no? Esta idea de que la historia es una historia presente, o sea, es decir, no hacemos una historia como si fuera la visita a un museo, sino que necesariamente cargamos nuestras interpretaciones, nuestros sesgos cognitivos, incluso nuestras preocupaciones y nuestros anhelos a la lectura de esos textos, ¿no? Claro, justo eso era lo que la historiografía insistió por mucho tiempo, ¿no? No caer en la anacronía, no ser injustos con el pasado, pero si no lo hacemos, entonces, ¿qué chiste tiene, no? Al final de cuentas, el historiador tiene como dice Paul Ricoeur, una responsabilidad social, ¿no? O sea, al final de cuentas, lo que yo diga aquí va a servir, y lo que también digan todas y todos ustedes después cuando nos compartan sus reflexiones, pues va a servir para sacar una conclusión más o menos pues, si no estaríamos como una especie de eruditismo, ¿no? O sea, nada más por ver cómo lo escribió, cómo lo dijo, cómo lo hizo, que también es válido, pero como decía don Alfonso Reyes, en países como los nuestros, pues es necesario al menos preguntarnos sobre esa hipoteca social. O sea, si ese juicio de la historia, y justo Ricoeur lo pone así como un juicio, es decir, como algo judicial, es importante para estos efectos. Entonces yo voy a tratar de hacer una especie de reflexión intimista, si quieren ustedes, muy de la idea de esto de la matria, ¿no? Que Eli seguro se acordará porque pues era de un historiador michoacano, esta idea de reflexionar desde pues nuestro contexto, ¿no? Desde esta historia social o esta incluso microhistoria. Fíjense que yo crecí en Tula Hidalgo. Claro, esto está en el tercer libro, ¿no? Está después. Pero ¿por qué lo digo? Porque, claro, Fray Bernardino de Sahagún explica gran parte de estas ideas que yo escuché en la escuela primaria. Ya lo estuve diciendo en algunos otros foros y lo he estado reflexionando, ¿no? Es decir, a mí me marcó este hecho. ¿Por qué? Pues porque en la primaria te llevaban al sitio arqueológico que había descubierto don Antonio Caso y te explicaban cómo la cultura tolteca era una cultura grandiosa, literalmente grandiosa, porque se basaba en una filosofía humanista que había sustituido todos los rituales y sacrificios humanos por una idea de más cosmogónica y de respeto hacia la vida de los demás, ¿no? Y en el libro tercero, Fray Bernardino de Sahagún cuenta cómo Quetzalcóatl se enfrentó a ciertos nigromantes que querían echar abajo este modelo humanista. A nosotros de niños nos contaban que el gobierno tolteca cayó en manos de los chichimecas y que los chichimecas en realidad no eran una cultura específica, sino eran pues justo grupos extranjeros que no podían como clasificar los propios toltecas, ¿no? Es decir, eran pues hordas un poco nómadas, justamente como los aztecas, que se nos explicaba ahí, y no sé si esto genera una especie como de pequeño chauvinismo o de eso, ¿no? De matriarcalismo, o sea, no sé, o sea, este apego a esa tierra materna, como dice Luis González, bueno, pues te lleva a pensar que los malos eran los aztecas, ¿no? En esta historia un poco maniquea que te cuentan en la primaria, ¿no? En esa historia de bronce. Porque, bueno, decías que vinieron a destruir a esa cultura y una vez los aztecas establecidos en el centro de México, en la laguna, habrían de alguna forma como trasplantado o usurpado esa filosofía tolteca para allá. O sea, es decir, incluso el mismo idioma, no se sabe bien a bien qué hablaban los aztecas antes de su llegada al Valle de México. Entonces, un poco la historia de la cultura, ¿no? O sea, es decir, pues es un poco lo que hicieron los griegos con Egipto o lo que hicieron los romanos con los egipcios, con los romanos con los griegos y finalmente todos los grupos bárbaros con los romanos, ¿no? Y así podríamos seguir la historia, ¿no? Este péndulo
que se columpia entre la centralización y la descentralización, entre la civilización y la barbarie, y así. Pero bueno, entonces, pues yo conozco de primera mano esta historia, es decir, yo la tocaba, o sea, literalmente en los edificios públicos, en la arquitectura de la ciudad de Tula. Justo yo recordaba que entrando a ese sitio arqueológico hay un zompantli, que para un niño eso es muy impresionante, ¿no? Una pared llena de cráneos, ¿no? Entonces, pues te explicaban que justo eso era el paso, ¿no? Hacia esa otra explicación donde Quetzalcóatl se había, pues, asumido en su versión humana como Huitzilopochtli, había empezado a generar un tipo de filosofía distinta. Incluso recuerdo los poemas que se leían que se presumían de la mano de Quetzalcóatl. Había una filosofía ahí, ¿no? Había toda una expresión incluso sobre el cosmos. Se nos decía eso, que ellos ya tenían bastantes avances en términos de astronomía, de astrología, astronomía, porque bueno, es ciencia para ciencia, y que se reflejaba en la organización de estos edificios. Obviamente, imagínense toda la mitología ligada al tema de los atlantes, ¿no? O sea, es decir, vinieron del mar, el tule es un árbol que se da solo en lugar con agua, estos guerreros maravillosos, estos monolitos, pues representan una especie de guerreros astrales o trascendentales, ¿no? Que transitan por esos dos mundos, todo lo que un poco pues genera esta pasión y esta atracción. También comenté por ahí que yo viví en un lugar, curiosamente, que se llamaba San Lorenzo, que está entre la ciudad de Tula y la ciudad cooperativa Cruz Azul. Bueno, está San Lorenzo, está San Marcos, El Carmen, son pequeñas comunidades o poblados. Y en San Lorenzo, me recuerdo justo en segundo de primaria, que decían que el vecino había descubierto un sitio arqueológico y por temor a perder su propiedad, lo derrumbó. Eso a mí, hasta la fecha, me tiene, o sea, con un tema ahí, no sé, de una cuestión ahí, pues, de preocupación, de enojo, ¿no? O sea, ¿cómo era posible que alguien... Pero lo cierto es que los niños del Valle del Mezquital, sabemos que si tú rascas un poquito, sacas guijarros, ¿no? Sacas restos arqueológicos, que eso está lleno ahí. También recordaba yo que llegando a Tula había unos montículos y que los guías de ahí nos decían que esos eran edificios, pero que no había el dinero para poderlos rescatar, ¿no? Todo esto, o sea, imagínense lo que supone, ¿no? Es este pasado, esta herencia. Bueno, pues finalmente transité a la Ciudad de México, empecé desde tercer semestre ocuparme en temas de historia del derecho. De hecho, mi tesis de licenciatura es sobre el estado de Hidalgo, y luego eso en 2010 fue un libro sobre la historia de las instituciones del estado de Hidalgo, en el marco de esta conmemoración del 2010. Y bueno, pues ahí retomé un poco los temas y de hecho fui con mi tesis de licenciatura después un poco a pedir asilo para hacer el doctorado en Historia del Derecho, y no me lo van a creer dónde. Bueno, ya Elizabeth ya sabe dónde, otros ya saben. A Florencia, fui a parar a Florencia, ¿no? Vivía a escasos 300 metros de la Biblioteca Laurenciana. De hecho, vivía en la calle de San Lorenzo. Curiosamente, porque yo vivía en el pueblo de San Lorenzo y después estuve en Florencia muy cerca en ese barrio de San Lorenzo, ¿no? Donde estaba la Biblioteca Laurenciana, ¿no? Y claro, yo sabía que estaba ahí el códice florentino, ¿no? Visité varias veces la biblioteca, alguna vez lo pude ver de lejos en una exposición que se hizo, pero estaba en un área, o sea, resguardada, ¿no? A la cual pues se requería un permiso súper especial para poder acceder a ese documento. Al final de cuentas solo era, yo me recuerdo, o sea, yo lo que solo decía era, bueno, obviamente nada más déjenme verlo de lejos, ¿no? Al final de cuentas tenemos la transcripción, o sea, al final de cuentas pues contamos con él. Ahora, justo yo les quiero hacer un regalo hoy.
no sé si ustedes saben, pero la Biblioteca Digital Mundial tiene este texto completo, o sea, está digitalizado. Podemos acceder a él, y de hecho en este momento lo podría yo compartir a través del chat, ¿no? Pues, yo creo que todas y todos los mexicanos tendríamos que, pues, tener un poco acceso a este documento, y pues básicamente ahí se explica lo que Agustín Millán dijo al inicio, un poco cómo se conformó, en qué año, cómo es que llegó a Florencia por un regalo que se hizo a los Medici en 1588, cómo es que fue escrito 8 años después de la conquista de México, cómo se integra en 12 libros que originalmente se agruparon en 4 volúmenes y luego en 3 volúmenes. Y si ustedes presionan la imagen, entran directamente a la foto del códice. Es decir, la foto como yo la miré, o sea, como yo miré. Es decir, ven la portada y van viendo página por página el códice, que es lo más cercano que la tecnología nos lo permite, ¿no? Entonces, hagan el ejercicio, la experiencia es bonita porque, bueno, pues, justo estamos hablando del texto y está ahí. De alguna, no, ya, es que me habían silenciado igual, pero de alguna forma, yo diría que todo el destino conspiró para que yo estuviera esta tarde aquí, ¿no? Es decir, el gusto de Agustín, el gusto de Felipe por estas cosas, el empezar a organizar un programa así, el que yo levantara la mano y dije, quiero estar ahí, ¿no? Hay otro dato también, digamos, que yo podría aportar en ese aspecto, en ese sentido, ¿no? Y es que por algún tiempo hice servicio social en la región de Pasoyucan, en el estado de Hidalgo. Entonces, se llama el Guajolote. Y ahí también se encuentran muchos restos arqueológicos y cosas así. Fray Bernardino de Sahagún vivió en ese convento. Entonces me tocó, pues, ir al convento, ver su celda, ver los espacios, la biblioteca, un poco estas cuestiones. Y el gobierno del estado de Hidalgo me concedió un capricho, hacer un evento ahí. Hicimos un evento al que acudió José Luis Soberanes. Él fue el que fue a hablar ahí, pues, un poco sobre derecho indiano y estas cosas. Inauguramos la red intercultural Fray Bernardino de Sahagún. Que, bueno, después, digo, como pasa con algunos proyectos, no estuvo muy activa, hicimos un par de eventos más, pero yo quería hacer eso, ¿no? Ahí en ese sitio maravilloso que les recomiendo, está muy cerca de aquí de la Ciudad de México. Normalmente la gente visita ese lugar y después puede ir, por ejemplo, a ver los famosos arcos del Padre Tembleque, ¿no? Una obra arquitectónica maravillosa. Bueno, ya concretamente sobre la obra, yo entiendo que, digamos, la salida más fácil es decir, esto sucedió en otro tiempo, ¿no? Pero, porque claro, la lectura puede escandalizar, ¿no? O sea, es decir, es bastante sanguinario este texto que leímos. Yo lo agarré de acá, de la biblioteca Porrúa, ¿no? Aquí está, pues, digamos, más accesible. A mí a veces me agarra un poco cansado esto de la digitalidad. Entonces aquí está el libro segundo y tercero, y entonces está muy, muy cómodo leerlo. Y claro, uno puede decir, híjole, es que está complicado. Ya entendemos por qué, pues, un poco surgió esta cuestión de insistir sobre lo sanguinario que eran los aztecas, ¿no? Pero aquí quiero decir un par de cosas importantes, interesantes. Primero, creo que hay que reconocer la vocación de etnólogo de Fray Bernardino de Sahagún. O sea, es decir, yo pensaba antes de entrar ahorita a la conexión, un poco en ese meme de Spider-Man donde dice, ¡qué asco!, ¿no? O sea, pero sigue viendo con sus binoculares, ¡qué asco! Y sigue viendo, ¿no? Así era Bernardino de Sahagún, o sea, era tan curioso, y dice, ¡ay, qué horror! No, y lo seguía viendo, ¿no? Y lo seguía narrando, y lo seguía detallando, ¿no? Entonces, o sea, pudo más su curiosidad científica, sus ganas de aprender y de conocer,
que todos los prejuicios e incluso pues toda, digamos, su formación religiosa. O sea, eso a mí me impresiona, ¿no? Y tuvo la manera o la inteligencia, la sagacidad para ponerlo ahí. Pero claro, de repente, o sea, le sale, vamos a decirlo así, pues sí, el español que dice, pero esta era cosa del demonio, y era una cosa terrible, y yo sé que a lo mejor ahorita están ustedes espantadísimos, pero vamos a seguir analizando esto porque vale la pena entender, ¿no? Y entonces sigue y sigue, y tan se tomó el tiempo que, como sabemos, pues aprendió la lengua, ¿no? Y después de él, quizá muy pocos han intentado hasta el día de hoy hacer lo que él hizo, ¿no? O sea, es decir, tratar de empatizar con una cultura distinta a la suya. Claro, quizá el problema es ese, que una cuestión, o sea, es decir, él extrapoló, él fue anacrónico en su crónica, fue anacrónico, porque cuando básicamente, por ejemplo, en esta parte donde se habla del Mictlán, pues Mictlantecutli es el demonio, porque pues si estaba abajo necesariamente era el demonio. Entonces con eso generó una idea pues muy, muy peyorativa o negativa de esto, ¿no? O sea, es decir, cuando nosotros sabemos, y esto nos genera a nosotros un dilema, una paradoja cultural. O sea, resulta que nuestra cultura se basa en esta idea de los muertos. Bueno, hasta Disney hizo una película, ¿no? Pero resulta que eso es del demonio. O sea, resulta que eso es malo, que eso es negativo. Entonces, nos genera un poco esta contradicción de la que Octavio Paz habla en El laberinto de la soledad, ¿no? Entonces, bueno, pues esto nos genera esta tensión histórica, ¿no? Que yo les recomiendo mucho lean en la polémica que hay entre Miguel León Portilla y Edmundo Gorman, ¿no? Esta carta donde, es curioso, era el 5º centenario y estaban haciendo unos festejos y León Portilla propone esta clave hermenéutica del encuentro entre dos mundos, y O'Gorman denuncia y dice, eso es un eufemismo hermenéutico. Es decir, es una falta de probidad y de ética del señor Miguel León Portilla, ¿no? Porque él dice o sea, que no fue un encuentro paritario, no fue un encuentro equitativo, ¿no? Y ya no me detengo más en eso, pero un poco creo que esa es la tensión que hay en la obra de Fray Bernardino de Sahagún, ¿no? Esa tensión que nos heredó esa lectura y que, bueno, claro, uno puede quedarse un poco con esta idea que a mí me parece maravilloso de otro tiempo, ¿no? O sea, no hay una sincronía. O sea, aunque Fray Bernardino de Sahagún quiere encontrarla, en realidad al final hay la sensación de que él mismo trata como de casarlo, hacer match con sus estructuras mentales, pero muchas cosas no cuadran, ¿no? Incluso en el conteo de los días o de los meses, no cuadra, ¿no? O sea, trata de meterlo ahí un poco como con calzador y al final es porque no entendía que ellos se regían pues por un calendario cósmico, ¿no? O sea, es decir, por una relación con esta dualidad entre los mundos, ¿no? Pero el mundo de los muertos que a lo mejor ellos veían reflejado en el cielo, o sea, una cosa que a lo mejor eso podría, ¿cómo? O sea, no es el cielo, es el infierno, o sea, él trata de hacer eso y entonces ahí es donde se corren esos riesgos de extrapolación y justo de generar una especie de juicio maniqueo sobre estas cosas. Debo decir que en el libro El pensamiento filosófico latinoamericano del Caribe y Latino, coordinado por don Enrique Dussel, Eduardo Mendieta y Carmen Bojorquez, la primera parte estudia las filosofías prehispánicas y justamente inicia la introducción a esta obra también enciclopédica como la de Bernardino de Sahagún, citando a Bernardino de Sahagún. La filosofía latinoamericana, o sea, porque este libro tiene toda la filosofía del continente, o sea, como esquematizada, los filósofos, las filósofas, las corrientes, inicia con esa reflexión. Es decir, fue trascendente y sigue siendo trascendente para pensar nuestra filosofía. Es decir, todavía estamos frente a una grandiosa área de oportunidad para tratar de interpretar esto de otro modo, ¿no?
Y con esto de otro modo podría decir, pero justo es lo que no se debe hacer. O sea, se tendría que interpretar así como es literalmente. No, porque justamente hay una cuestión multihermenéutica muy gadameriana en eso. O sea, es decir, el propio Fray Bernardino de Sahagún tiene sesgos cognitivos que lo llevan a mirar esa realidad de un modo. Y seguramente a las personas que entrevistó también pertenecían a una clase o tenían una manera de ver las cosas. Y al final es una de las muchas maneras, o sea, que podemos unir para hacer eso. Yo incluso, para demostrar que sí es posible hacer esto, he sacado un extracto y con esto termino, ¿no? El capítulo 19, los días Mnemotemi. ¿No? Capítulo 19, días Mnemotemi, porque bueno, en los círculos de lectura hay que leer un poquito, ¿no? O sea, hay que hacer alguna cita. Y dice Fray Bernardino de Sahagún, aquí es lo que les estaba diciendo, a los 5 días restantes del año, que son los 4 últimos de enero y el 1 de febrero, les llamaban Mnemotemi, que quiere decir días baldíos. Hace una metáfora jurídica, ¿no? No tienen dueño. Y tenían los por aciagos y de mala fortuna. Aquí seguramente está pensando en los días fastos y nefastos del calendario romano. Hay conjetura que cuando agujereaban las orejas a los niños y niñas, que era de 4 en 4 años, echaban 6 días de Mnemotemi, y es lo mismo del bisiesto que nosotros hacemos de 4 en 4 años, ¿no? O sea, trata de encontrar una explicación, ¿no? Es para ajustar los calendarios. Que esto es todo un tema, se podría hacer una clase sobre los errores en los cálculos históricos, ¿no? Que dan al traste a fechas súper simbólicas. Bueno, y dice, estos 5 días tenían por mal afortunados y aciagos, y decían que los que en ellos nacían tenían malos sucesos en todas las cosas, y eran pobres y míseros, y los llamaban Nen, si eran hombres, y Nenoki, si eran mujeres. Si eran mujeres, los llamaban Nencihuatl, ¿no? Bueno, sí, Nenoki, los hombres, Nencihuatl, las mujeres. Y se acostumbraba no hacer nada en estos días, por ser mal afortunados, especialmente se abstenían de reñir. Este es el tema, fíjense, se abstenían de reñir, porque decían que los que reñían en estos días se quedaban siempre con aquella costumbre, tenían por mal agüero tropezar en estos días, ¿no? Fíjense, es maravilloso, o sea, porque ¿qué saco de aquí o qué conclusión saco para la historia del derecho? Las fiestas cumplen un control social, pero eso en todo el mundo, en todas las culturas, son espacios de paz. Entonces se inventan unos días en los que no va a haber pleitos. La gente tiene que estar de buenas, porque son días malos, ¿no? Son días nefastos, pero curiosamente el efecto es positivo. Si te peleas ese día, esos días te vas a pelear todo el año. Y nosotros nos asumimos como una sociedad conflictivista. Hemos construido casi todo nuestro derecho incluso en una gramática así, ¿no? Lo contencioso, el litigio, ganar y perder y estas. Bueno, pues los aztecas ya tienen una idea de, bueno, ¿no podría haber como una especie de días compositivos? Días en los que no nos peleamos, lo pongo a su consideración. Y así cuántas otras ideas afortunadas o interesantes podría haber, dependiendo cómo nos acerquemos a esta obra. Yo les agradezco su tiempo, su paciencia, su curiosidad y estoy a sus órdenes. Gracias. Muchísimas gracias, José Ramón, por este acercamiento a Fray Bernardino y su obra desde hoy, precisamente. ¿Con qué nos podemos alimentar de esa obra? Y precisamente a partir de lo que la doctora Martínez y don José Ramón han expresado, pues ya tenemos aquí manitas levantadas. Digo manitas porque son las que aparecen en el chat y son pequeñas, pero pues doy el uso primero de la voz a doña Marina Rodríguez, por favor. Hola, gracias. Muy buenas tardes a todos. Pues retomando un poco lo que mencionaba José Ramón, bueno, a mí me llamó mucho la atención eso del libro de Sahagún, que a pesar de que fue esa obra una forma también de justificar
La evangelización, así como los sacrificios también en su momento sirvieron como parte de la justificación para la conquista, así como hay que educar a estos bárbaros. Bueno, sí, también es de gran ayuda para conocer o acercarse al pensamiento filosófico indígena. Específicamente, bueno, a mí me gustaría, por ejemplo, tratar del destino de las personas que comentaba José Ramón, de acuerdo con el mes que nacían o de la fecha en el que nacían, y el libre albedrío, en el que hay un ámbito mágico, religioso y uno filosófico. Ahí, desde el punto de vista de la religión, los hombres era predecible, de acuerdo con su calendario adivinatorio, que consistía en 20 caracteres multiplicado 13 veces, y su círculo era de no más de 260 días en total, por eso también Sagún lo criticaba mucho. Bueno, es decir, esta concepción mágico-religiosa implícita en la astrología judiciaria o el arte de adivinar, como llamó al capítulo 4 Sagún, consiste en que cuando un hombre nace se encuentra automáticamente insertado benéfica o trágicamente en ese orden que tienen. El signo del día y también de la hora de su nacimiento lo guiará y dominará durante toda su vida y su destino, incluida su muerte. Pues, como lo menciona, estaban predestinados, por ejemplo, algunos a ser esclavos y por tanto podrían ser vendidos y ofrecidos para los sacrificios. Para poder precisar ese destino, los Tonalpouque o los adivinos del destino fundaban esa adivinanza en la instrucción que les dejó Quetzalcóatl mediante los 20 caracteres, y todas las personas que tenían un hijo o una hija acudían a ellos. Pero bueno, a pesar de la idea general de la buena o mala fortuna que dominaba o que gobernaba a cada signo, para los adivinos también era importante conocer el carácter inherente a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el segundo signo, el Ocelot, este encerraba una mala fortuna para quienes nacían en él. Según decía, con su buena diligencia, si con su buena diligencia no se remediaban. La mayoría de quienes nacían en ese signo, pues eran esclavos. Sagún, en ese libro, solo hace mención de los animales que tenía cada casa o cada día. Pero bueno, hay otros autores, como León Portilla, que dan el significado de estos animales. Entonces, este signo, por ejemplo, tenía entre otros al águila, que connota un aspecto guerrero, y la lluvia, que también era un símbolo benéfico. Además, también Sagún describe que, aunque fuese nacido en tal signo mal afortunado, remediábase por la destreza y la diligencia que hacían por no dormir mucho y hacer penitencia de ayunar, entre otras acciones que menciona. Entonces, esos contrapesos ayudaban a las personas a poder liberarse de ese destino. Pero bueno, no todos lo lograban, ¿no? Eran las acciones y con ellos, pues las decisiones. Entonces, esa posibilidad habla de un control personal, de ser conscientes de sí mismos, y no solamente para no sufrir ese mal al que estaban destinados por el Tonalpouque, ¿no? Sino también es una cuestión filosófica en la que el hombre actúa de manera libre ante los ojos de Dios, que en ese caso era Quetzalcóatl, pues él es el que había dado los 20 símbolos y que además era uno de los principales dioses.
Es decir, los antiguos mexicanos tenían y hacían conciencia de lo trágico como algo malo y por tanto, pues también de lo bueno, de la libertad que tenían y de su capacidad para elegir y guiar su vida. Así, decidían realizar acciones para dirigir su vida hacia un destino que iban construyendo o incluso también podían elegir entregarse al destino que por su nacimiento estaban destinados. Respecto a esto último, Sagún menciona, por ejemplo, que cualquiera que nacía ahora fuese noble, ahora fuese plebeyo, en alguna de las dichas casas decían que había de ser cautivo en la guerra y en todas las cosas había de ser desdichado y vicioso y muy dado a las mujeres. Y aunque fuese ya hombre valiente, al fin vendíase él mismo por esclavo y esto lo hacía porque era nacido en tal signo. Entonces, aunque de manera ahí muy somera, sí se alcanza a distinguir cómo este libre albedrío los hombres podrían tomarlo. No todos lo hacían, pero bueno, aunque no se menciona en el libro segundo ni en el cuarto, me parece que, no recuerdo si es como en el 10º, también se habla de estos adivinos que además de señalar ese mal augurio, también daban otra oportunidad, como a la siguiente, como otra oportunidad para ejercer ese libre albedrío en el que elegían una fecha específica para hacer la celebración del bautizo y de la asignación del nombre, que creo que fue León Portilla el que menciona que esto sorprendió mucho a Sagún, ¿no? que realizaran esa ceremonia, pero bueno, pues desafortunadamente no hay tantas obras de filosofía indígena como, no sé, hay de filosofía media, de la Edad Media, etcétera. Pero bueno, gracias a esto y más a los poemas, podemos ver que sí existió, cómo se desarrollaba y en qué consistía, ¿no? Entonces, bueno, creo que esta es una gran aportación que también hace el libro de Sagún, aunque no fuera su finalidad. Pero bueno, pues por mi parte sería todo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doña Marina, por estos muy precisos comentarios en torno a esta parte específica del texto. Y precisamente para escuchar los comentarios, le pido a don Daniel Cortés si abre su micrófono, por favor. Hola, buenas noches. ¿Sí me escuchan bien? Sí. Gracias, gracias. Bueno, yo destaqué tres fragmentos, tres comentarios que quiero compartirles que me llamaron mucho la atención, ¿no? El primero es en un fragmento en el primer libro, la fiesta del mes Acahualco, que se dedica a Tlaloc. En ella se sacrificaba primordialmente niños. Me parece muy destacable la forma en la que el Fray Bernardino recopiló todos los detalles respecto a, por ejemplo, los lugares, ¿no? Los 5 lugares en donde se llevaban los sacrificios, que eran ciertos montes. En otro, por ejemplo, el lugar que era el Pantitlán, que era un remolino en la laguna, ¿no? Que al final de cuentas parece que el nombre es destino, ¿no? La estación del metro pues sigue llevando ese nombre y sigue pareciendo una especie de remolino. Ahí en el particular. También detalla cómo buscaban a los niños los que tenían 2 remolinos en el cabello, eran los que preferían, cómo los adornaban. Y bueno, él menciona una palabra muy particular, ¿no? Que se me hizo, no sé, aderezar, los aderezaban con papel y con ciertas joyas para el sacrificio, ¿no? Y cuando los conducían, si los niños lloraban, era particularmente era de muy buena suerte y significaba que la lluvia vendría pronto. Pero también que si se topaban con un hidrópico, que es una persona con hidropesía, que esto era un mal augurio. También, como mencionó el maestro Narváez, ahí yo aparte una reflexión respecto a cómo Fray Bernardino
hace un paréntesis al final de este capítulo, en el cual como que se desahoga y menciona que exculpa un poco a los padres, inclusive de la crueldad. Cito lo que dice: la culpa de esta tan cruel ceguedad que en estos desdichados niños se ejecutaba no se debe tanto imputar a la crueldad de los padres, de los cuales derramando muchas lágrimas y con gran dolor de sus corazones la ejercitaban, cuanto al cruelísimo odio de nuestro antiquísimo enemigo Satanás, el cual con malignísima astucia los persuadió a tal infernal hazaña. Digo, al final de cuentas es el hombre y su tiempo, ¿no? Es inevitable, era inevitable que ante una imagen tan tremenda, él pudiera recurrir directamente a su propio dogma. Bueno, el segundo comentario que tengo es respecto a una palabra que llamó mucho mi atención, cómo la usa el fraile, ¿no? La palabra cautivo. Nosotros actualmente la usamos un poquito con menos contexto sangriento, ¿no? Me cautivaron tus ojos o cautivaste mi atención. Pero en la narración el cautivo es una especie, yo lo empecé a visualizar como una especie de fruta, ¿no? Una fruta de sangre que el Señor, en este caso el guerrero en particular, cosecha en la guerra. Es un hijo o una hija que adoptan, que cuidan y que inclusive aman, que llegan a amar como a su hijo, y que al sacrificarlo les genera también dolor, pero ese dolor les refuerza su propio orgullo. Esto me hace pensar en el crecimiento y el desarrollo de la nación mexica como una consecuencia más que como un objetivo en sí mismo. La guerra no es tanto para obtener territorio, es un medio propio en el que se subsiste ante los dioses y su constante amenaza de abandonarlos, ¿no? De abandonar al pueblo mexica. Y ante ese tremendo temor, la derrota no es una opción. Y cito un fragmento también en el cual dice: el señor del cautivo, o sea, la persona que tenía al cautivo, a la persona capturada para ser sacrificada posteriormente, no comía de la carne porque hacía de cuenta que aquella era su misma carne, porque desde la hora que le cautivó, le tenía por hijo, y el cautivo a su señor por padre, y por esa razón no quería comer de aquella carne. Empero comía de la carne de los otros cautivos que se habían muerto, ¿no? O sea, no puedo comer de mi propio cautivo, pero puedo comer del cautivo de mi vecino. Y eso, de hecho, el platillo aquí inclusive lo menciona, que es el tlacatlaoli, y buscándolo es directamente el antecedente del pozole, ¿no? Se guisa y de una forma muy similar al pozole. Y entonces, ahorita, por ejemplo, después de leer los textos, ya la palabra cautivo no tiene el mismo contexto en mí como lo tenía hace un par de días que no tenía este libro en mi cabeza. Y bueno, por último, también me llamó la atención una deidad que no conocía, y es una deidad cuya función se me hizo muy, muy particular, que es el dios Painal. Aquí lo mencionan en la fiesta del 10º mes, ¿no? La fiesta denominada Xolotl, que es la fiesta para el dios Xihuetecutli, el espíritu del fuego, que generalmente es el anciano con un anafre en la cabeza. Esa fiesta era para ese dios, ¿no? En esa fiesta se centraba alrededor de un árbol que era derribado y llevado al centro de la población, lo pulían, lo ataviaban, le ponían cuerdas, y también hacían un nombre el fraile menciona la semilla de bledo, que es el amaranto, ¿no? Hacían una estatua, un nombre de amaranto, y unos tamales enormes, y los ponían arriba del palo, Quizá alguna de estas jugarretas de las tecnologías de la comunicación nos le está jugando, porque don Daniel Cortés, como dirían por ahí, se nos quedó congelado. ¿Ya lo tenemos de vuelta? El diablo.
Creo que Eso, sí, eso pasa por estar tenemos algún problema. por estar invocando a deidades. Mientras Daniel retoma su conexión, sobre todo para que concluya el comentario tan interesante que estaba haciendo, Felipe, tú también tienes la mano levantada y en cuanto se retome la conexión, pues regresamos con Daniel, por favor. Claro que sí, muchas gracias. En primer lugar, felicito a la doctora Elizabeth Martínez por sus palabras y le doy mi más grande enhorabuena a José Ramón Narváez por esa verdadera pasión que tiene por esta lectura y por el privilegio que tuvo, según nos relata, de haber residido primero en Tula, Hidalgo, y después en Florencia, en la propia calle de San Lorenzo. Así que, como él dice, efectivamente, esta presentación tenía que ser para él. Muchas gracias, José Ramón, por compartirla con nosotros. Bueno, yo quería comentarles que a mí me conmueve mucho la historia de Fray Bernardino y la de esta obra. De los libros que hemos tenido la oportunidad de comentar en el círculo de lectura, creo que esta es la obra que más representa el trabajo, el esfuerzo de una vida, porque como dijo el licenciado Millán al principio, son 45 años de trabajo para poder hacer este acopio casi periodístico, podríamos decir, del siglo XVI, pues respecto a todo lo que conformaba la vida cotidiana de los antiguos mexicanos. Esto es un gran reportaje, es un gran trabajo de documentación verdaderamente, y a mí me llama mucho la atención que el destinatario final de esta enciclopedia no es el rey de España, no es Carlos V, es el Papa. Fray Bernardino, como franciscano, está trabajando para su orden y para su superior, que es directamente el Papa, y él pretende que todos estos conocimientos lleguen a manos de sus compañeros misioneros y tengan herramientas para poder entender mejor a los aztecas y a todos los habitantes de este país que tienen que colonizar. Así que realmente el caso de Fray Bernardino me conmueve, sí, todas las vicisitudes que tuvo que enfrentar, porque incluso su jefe, su propio superior de la orden, le impidió en un momento dado continuar su trabajo. Tuvieron que cambiar al superior de los franciscanos en la Nueva España para que Fray Bernardino pudiera retomar su trabajo. Entonces realmente es un esfuerzo encomiable el que realizó, y no me cabe ninguna duda que una gran proporción de las cosas que conocemos del México antiguo se la debemos a él, precisamente. Otra cosa que a mí, la verdad, me sorprendió mucho, y lo comentaba con la doctora Elizabeth Martínez cuando estábamos apenas conectándonos para esta sesión, es que el ritual de los sacrificios humanos está presente en todas las celebraciones. No es que hubiese una fecha, un motivo, una batalla específico. Los que tuvimos la oportunidad de leer la obra vemos que en cada mes hay específicamente considerada una celebración que incluye sacrificios humanos. Entonces, pues creo simplemente que no es que Hernán Cortés fuera un gran seductor, un gran estratega para haber conseguido obtener el respaldo del resto de los pueblos que estaban sometidos por los aztecas, sino que realmente existía un gran rencor, un gran resentimiento por todos los guerreros que eran capturados y eran sacrificados a los dioses aztecas. Pero en realidad no es esto de lo que yo quería hablarles. Esta selección de capítulos de la obra de Fray Bernardino que revisamos se titula precisamente Fiestas y supersticiones de los antiguos mexicanos. Entonces a mí me llamó mucho la atención que hay un cúmulo de referencias respecto a cómo celebraban y, por supuesto, qué es lo que no falta en cada celebración que se precie de serlo, además de la música, además del baile.
pues no falta la comida. Entonces tuve el ocio de revisar la obra completa de Fray Bernardino y encontré que con las referencias gastronómicas que él introduce en su obra, podríamos confeccionar un menú. Entonces, si me permiten, voy a hacer este ejercicio con las notas que tomé. En primer lugar, para abrir boca, como antojitos, podríamos iniciar nuestro menú con unos chinicuiles con salsa de molcajete, porque Fray Bernardino hace alusión específicamente a que hay otros gusanos que se crían en las raíces de los magueyes, llámense chichilocuili, son colorados. También podríamos incluir unas quesadillas de flor de calabaza en nuestro menú, porque Fray Bernardino se refiere, cito textualmente, a las flores de las calabazas llamadas ayoxochiquitl. Cómenlas también cocidas, son muy amarillas y espinosas, móndanlas para cocer quitando el ollejuelo de encima. Podríamos comer también unos tlacoyos, por ejemplo, con quelites o con quintoniles, porque Fray Bernardino nos habla de que también comían unos panecillos no redondos, sino largos, por supuesto, hechos de masa de maíz. Y con la masa de maíz, pues por supuesto también se hacen los tamales. Específicamente sobre los tamales yo encontré esta cita, que es, comían también tamales de muchas maneras, unos de ellos son blancos y a manera de pella, otros no del todo redondos ni bien cuadrados, tienen en lo alto un caracol que le pintan los frijoles con los que está mezclado. Tendríamos también un caldillo de acosiles, dice Fray Bernardino que eran unos camarones que ellos llaman acosilte, hechos con un caldo que llamaban chalmumuli, y todos comían en sus casas esta comida muy caliente. Después ya con las verduras, porque hay que tener una alimentación balanceada, por supuesto, esto nos habla de los nopales. Entonces dice Fray Bernardino, hay unos árboles en esta tierra que llaman nopili, quiere decir tunal o árbol que lleva tunas. Es monstruoso este árbol. El tronco se compone de las hojas y las ramas se hacen de las mismas hojas. Las hojas son anchas y gruesas, tienen mucho zumo y son viscosas. Tienen espinas las mismas hojas. Habla también del caracol de mar. Dice textualmente Fray Bernardino, a los caracoles de la mar llámanlos tesistli. Tienen cuernos y son de comer. La concha es muy blanca como hueso, es retorcida, es como una culebra donde se esconde. A veces echa fuera medio cuerpo y los cuernos y a veces se esconde dentro. También hace mención a las ranas. Dice textualmente, otra manera de cazuela comen de ranas con chile verde. Las langostas también están presentes. También otra cazuela de langostas y es muy sabrosa comida. Y ya finalmente termino con el antecedente al mole que conocemos, que es el muli. Específicamente dice Fray Bernardino. También comían los señores muchas maneras de cazuelas. Una manera de cazuela de gallina hecha a su modo, con chile bermejo y con tomates y pepitas de calabaza molida. Bueno, también hay una mención al chocolate, ya con esto termino, dice textualmente Fray Bernardino, la que vende cacao hecho, muélelo primero de este modo, que la primera vez quiebra o machuca las almendras, la segunda vez van un poco más molidas, la tercera y postrera van muy molidas, mezclándose con granos de maíz y cocidos y lavados. Hecho esto, les echan agua en algún vaso. Si les echan poca, hacen lindo cacao. Si mucha, no hacen espuma. Y para hacerle bien hecho, se hace y se guarda lo siguiente. Conviene a saber que se cuela, después de colado se levanta para que chorree, y con esto se hace la espuma y se echa aparte. Y a veces espécese demasiado, mézclase con agua después de molido, y el que lo sabe hacer bien hecho lo vende bueno y lindo, y tal que solo los señores le beben.
A mí la verdad es que me llamó mucho la atención esta relación que hace Fray Bernardino, y simplemente quería yo leerles la relación de los alimentos que México aportó al mundo que no conocían los conquistadores y que vinieron a enriquecer la dieta de los europeos. Y son, así muy escuetamente, son el maíz, por supuesto, el huitlacoche, el frijol, el cacao, el amaranto, la chía, el jitomate, el tomate verde, el chile, el aguacate, la calabaza, chayote, chilacayote, papaya, guayaba, mamey, zapote, chico zapote, ciruela, tejocote, capulín, pitaya, nuez pecanera, nopal, maguey, jícama, vainilla, epazote, el guajolote, los chapulines, gusano blanco de maguey, gusano rojo de maguey, los escamoles, las hormigas chicatanas, los jumiles, el laxayacatl, que es una chinche de agua, los acosiles, los charales. También tenemos la relación de los alimentos aportados por el resto de América que no conocían los conquistadores y que está encabezado desde luego por la papa, el cacahuate, la piña, la chirimoya, el camote, la yuca, el palmito y el coco. Y finalmente están pues los alimentos que no conocían los antiguos mexicanos, los antiguos americanos, y que vinieron a realizar el mestizaje, que es la base de nuestra comida mexicana actual, que trajeron los españoles. Y muy sucintamente son el arroz, el trigo, la res, el cerdo, la oveja, la cabra, el olivo, la cebolla, el ajo, la lechuga, espinaca, acelga, chícharo, limón, naranja, mandarina, tamarindo, mango, chabacano, plátano, la uva, caña de azúcar y café. Y bueno, pues esta sería mi aportación a la sesión. Como siempre, les agradezco mucho su paciencia conmigo. Mil gracias. Muchísimas gracias, Felipe. Y bueno, creo que precisamente para ir avanzando en la riqueza de este texto, pues hemos escuchado diferentes lecturas que cada uno de nosotros ha hecho de este mismo texto, de este mismo trabajo. Antes de cederle el uso de la voz a don Agustín Millán, nada más consultarle a nuestro compañero Daniel Cortés si habría posibilidad de que concluyera su interesante comentario que estaba haciendo precisamente acerca de pues estas creencias en estos seres. Adelante, por favor. Gracias, doctor Báez, claro. Bueno, me quedé en donde les contaba que cada señor guardaba el pedazo de cuero cabelludo de su cautivo en el quicio de su puerta, ¿no? De ahí se ve cuántos cautivos había aportado, ¿no? Mientras más cautivos tenía, pues tenía más estatus en el rango, ¿no? Pero entonces al amanecer ya llevaban a los cautivos para el sacrificio y un sacerdote llevaba al dios que les refería, al dios Painal. Él era el doble y el mensajero de Huitzilopochtli. Y él tenía sus atributos. Cuando el titular, digamos, él era el encargado del despacho cuando el titular estaba en guerra o cautivo en el inframundo o en algún otro lugar. Y entonces el dios Painal era acomodado en el templo donde se iban a hacer los sacrificios para presenciarlos. Quemaban a todos los cautivos y después regresaban al dios Painal a su posición en donde estaban habitualmente. Eso me hizo muy curioso esa función de una deidad que no tenía una idea de que pudieran asignarle un asistente, ¿no? Al mismo Huitzilopochtli. Ya después termina la fiesta, hay una especie de confrontación en el pueblo para subir al árbol, tomar el hombre de semillas y distribuirlo desde arriba hacia todo el pueblo que estaba abajo intentando subir también. También los tamales los deshacían y los repartían y era una festividad muy grande, ¿no? Para la población. La fiesta termina ahí, bueno, la persona que logra
deshacerse, logra alcanzar el hombre de Amaranto, es llevada a su casa como un héroe, ¿no? Un héroe, el héroe de ese momento. Y bueno, pues hasta ahí es mi comentario. Les agradezco. Muchísimas gracias, don Daniel. Y yo solo quisiera resaltar que cada uno de nosotros, cada una de nosotras, ha mencionado algún aspecto particular referido por Fray Bernardino. El contexto, por supuesto, también es relevante, y esta lectura desde hoy. Sin duda, lo que nos dice el fraile dominico es por demás relevante. Y además de lo que nos dice, yo terminaría diciendo que quizá tan relevante es lo que nos dice como aquello que no nos dice, aquello que no menciona en esta enciclopédica obra. Pero, pues para cerrar y agradeciéndole su invitación a este círculo, cedo el uso de la voz a don Agustín Millán. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado Carlos. Sin duda, muchas felicidades también a nuestros presentadores, la doctora Elizabeth Martínez y el doctor José Ramón Narváez, por su destacada participación en esta tertulia histórica relacionada con la historia general de Fray Bernardino de Sahagún. Destacamos también, sin duda, las interesantes reflexiones que nos han compartido también nuestros compañeros y compañera Marina Rodríguez, Daniel Cortés y Felipe Jiménez, que hace un cierre también extraordinario con una gran aportación, digamos, de la parte gastronómica que subyace en esta enciclopedia. Y sin duda, pues la participación de nuestro amigo el doctor Carlos Báez como moderador de esta sesión. Muchas gracias, estimado Carlos. Antes de despedirnos, quiero informarles que la siguiente sesión del Círculo de Lectura la vamos a llevar a cabo el próximo jueves 8 de abril a las mismas 6 de la tarde, y la vamos a dedicar a la obra Crónica Mexicana de Hernando de Alvarado Tesozónico. Ahora quiero solicitarle a nuestro compañero Alberto Banderas que por favor nos muestre en pantalla los reconocimientos que preparamos para nuestros ponentes y para nuestro moderador, que en breve plazo les vamos a estar haciendo llegar de manera física a sus respectivas oficinas. Muchas gracias. Abrimos micrófonos para despedir con un aplauso esta sesión del día de hoy. Muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Cuídense, por favor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Gracias, José. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias, José Ramón. Gracias. Bye. Gracias, Nancy. Gracias, José Ramón. Bye. Gracias a todos. Gracias. Gracias por la invitación.